Gloria sea al Señor. Gracias, músicos, les agradezco su fidelidad, su inversión al ministerio, lo que es las alabanzas. Salmos 83, si puede ir ahí con su Biblia. Hay veces que uno como predicador puede sentir resistencia sobre un mensaje que Dios le deposita en el corazón. Periódicamente muchas veces pasa y hoy es uno de ellos. Trabajé fuerte en este mensaje porque sé que Dios me lo depositó. Trabajé todo el día, ayer todo el día y hoy todo el día prácticamente. Y mi sermón nunca subió a lo que era el programa que tenía que subir. Y gracias a Dios que tenía un plan B aquí, pero sé que Dios nos va a ayudar. Quiero predicar algo que es diferente a lo que yo suelo quizás predicar, pero hay una razón. La razón es porque Dios lo depositó en mi corazón. Y también por lo que he estado mirando últimamente en estos últimos años, específicamente en este año, con respecto al tema que voy a predicar. Como usted puede ver el título, Honrando a Israel. Y le pido por favor que me ayude con los ruidos de los niños y quiero que este sermón salga claro. En una entrevista con la agencia telegráfica judía en 1967, el evangelista Billy Graham hizo una contundente declaración sobre la nación de Israel. Él dijo: los judíos son el pueblo elegido de Dios. No podemos oponernos a Israel sin causarnos daños a nosotros mismos. Esas fueron muy profundas palabras de un hombre. Billy Graham, sabemos bien, fue un tremendo hombre de Dios que tuvo un impacto mundialmente donde miles de personas vinieron a los pies de Cristo. Sé que el pastor Greg predicó un sensacional sermón hace unas semanas atrás sobre el tema de lo que es la nación de Israel, y ese sermón fue predicado en un domingo en la mañana y fue traducido al español. Pero yo he estado pensando mucho en lo que quiero predicarle esta noche, y la razón es por lo que estamos mirando en nuestra generación, lo que es el tema de la nación de Israel, cómo se conecta bíblicamente a lo que nosotros como cristianos creemos. Y en esta noche yo decidí predicar un mensaje conectado a lo que es el tema de la nación de Israel, cómo se relaciona con nosotros como iglesia. Y quiero que quede establecido especialmente en video, porque quiero, amén, que salga en el canal de YouTube. Y quiero declarar esta noche lo que yo como pastor creo, lo que nosotros como iglesia creemos y como cristianos creemos con respecto al tema de la nación de Israel. Hace unos meses atrás Dios me trajo a esta escritura, y esta escritura se ha quedado en mi corazón por un tiempo ya. He estado pensando mucho de esto y vamos a leerla. Salmos 83, versículo 1, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, la pone muy sencillo para poder comprender. Dice: oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus oídos, no te quedes callado, oh Dios. ¿No oyes el alboroto que hacen tus enemigos? ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? Intentan intrigas astutas contra tu pueblo, conspiran en contra de tus seres preciados. Vengan, dicen, exterminemos a Israel como nación. Destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. Efectivamente, esta fue decisión unánime. Firmaron un tratado de alianza en tu contra. Padre, te pido que tu Espíritu unja mis labios. Dios, ayúdame a predicar el mensaje que tú has depositado en mi corazón. Yo reprendo toda resistencia que quiera afectar al oyente de escuchar tu palabra predicada. Unge mis labios, visítanos, danos revelación bíblica en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Quiero considerar con usted primeramente lo que es un odio insaciable.
Cuando hablamos del tema de la nación de Israel, especialmente en estos últimos tiempos, en estos últimos años, como iglesia y como cristiano, hemos estado presenciando un odio insaciable que se ha manifestado de una manera muy radical en contra de la nación de Israel. En lo personal, que realmente en lo personal yo no recuerdo nunca haber visto, y sabemos que esto viene conectado de lo que es un odio histórico. Cuando hablamos del tema de la nación de Israel, usted necesita entender que el tema de la nación de Israel y el odio que estamos mirando a nuestro alrededor es mucho más que político, es algo histórico y es algo bíblico. Cuando venimos al libro de Génesis, podemos entender que Dios en gracia forma la nación de Israel a través del llamado de un hombre Abraham, que lo vamos a leer en unos momentos, pero desde ese momento de la simiente de lo que fue Abraham y Dios nacer una nación de sus lomos, podemos aprender bíblicamente que hubo una estrategia demoníaca del infierno, un odio insaciable para traer destrucción a la nación de Israel, los judíos. Génesis 27, vemos la historia de dos hermanos, Esaú y Jacob. Sabemos bien que la Biblia nos dice en Génesis 27, versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto por mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y sabemos bien que ese odio era espiritual, era mucho más que un odio de un hermano, fue algo sobrenatural, donde Jacob, amén, representa el linaje. Esaú se casó con mujeres extrañas, la Biblia nos dice, pero Jacob representa el linaje de lo que nosotros hoy conocemos como la nación de Israel. Y la Biblia nos dice que fue a través del Viejo Testamento donde gente inspirada por el mismo infierno quiso destruir a los judíos. Éxodo capítulo 1, la Biblia nos dice y nos habla de un hombre llamado el Faraón, ¿verdad? Que la Biblia nos dice, amén, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, el Faraón, y que fue lo que hizo y trató de hacer: destruir a la nación de Israel. En Esther capítulo 3 vemos a un hombre llamado Amán, una vez más inspirado del infierno. Esther 3 versículo 5, cuando Amán vio que Mordequeo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Note esto, versículo 6, por tanto Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mordequeo, que estaban por todo el reino de Asuero. Y si usted sigue leyendo, usted y yo vemos múltiples veces donde, amén, el infierno ha usado a naciones, a personas, amén, a través de la historia para tratar de destruir a un pueblo que la Biblia nos enseña fue un pueblo escogido por Dios. En nuestra propia historia sabemos bien, amén, cuando Alemania, lo que fue Adolf Hitler, se levantó a destruir los judíos, y la historia nos dice en el Holocausto más de 6 millones de judíos fueron exterminados por el odio de un hombre completamente endemoniado. Pero sabe, lo triste de esto es que ese odio no ha parado. Es más, tristemente ese odio ha aumentado en estos últimos años. Y en nuestros días presentes podemos ver a nuestro alrededor que existe todavía un odio. El mismo odio que vemos desde el libro de Génesis, vemos ese mismo odio por la raza judía y la nación de Israel. Y esto, escúcheme, es mucho más que político. Esto, amado, es espiritual.
Y sabemos bien que esto está encajando con profecías bíblicas que tienen que ver con la iglesia. Eso quiere decir con usted y conmigo y con los últimos tiempos. El 7 de octubre del año 2023 vimos una horrenda, experiencia de lo que fue terroristas entrando a la nación de Israel. Y la historia nos dice que Hamás destruyó y aniquiló más de 1,200 inocentes personas, llevando 251 rehenes, quemando niños, violando a mujeres y torturando a cientos de personas. Y sabemos bien que eso fue inspirado del infierno. Este odio insaciable que desde el libro de Génesis, amado, es mucho más, escúchame, que política, que palestinos. Es infernal, es del diablo, está conectado directamente al infierno. Y cuando hablamos del odio que la nación de Israel está enfrentando, este odio últimamente se está manifestando a todo nuestro alrededor. A través de personas relevantes, personas con influencias, con plataformas en las redes sociales que tienen millones de seguidores, políticos, estrellas de cine, cantantes, influencers, figuras de redes sociales, constantemente están odiando, hablando, vomitando en contra de la nación de Israel. Y la pregunta que uno se debe preguntar, si tiene sentido común, yo no estoy hablando si tú eres una persona que te lavaron el cerebro con las redes sociales. Estoy hablando de una persona que piensa normal, tiene y debe que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué tanto odio contra una nación que es muy pequeña? Y sin embargo afecta al mundo entero. Quiero hablar seguramente lo que es la raíz del por qué tanto odio. En nuestro texto encontramos la razón, y esto fue lo que me cautivó mi atención en Salmos 83, unos meses atrás, leyendo esta escritura. Porque el autor de Salmos aquí está siendo influenciado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y nos comunica exactamente lo que hemos estado hablando, el odio que la nación de Israel está enfrentando, que ha enfrentado desde el comienzo. Y el autor aquí, porque está inspirado por el Espíritu Santo, nos dice del por qué la nación de Israel ha sido odiada desde su formación. Vamos a leerlo, versículo 1, oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus oídos. No te quedes callado, Dios, no oyes el alboroto, escuche, que hacen tus enemigos. ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? Inventan intrigas astutas contra tu pueblo, conspiran en contra de tus seres preciados. Vengan, dicen, exterminemos a Israel como nación. O sea que esto es profundo. El autor de Salmos 83 nos dice aquí la raíz del odio que Israel siempre ha tenido que enfrentar. Y la raíz aquí no es política, escúchame. No es redes sociales, no es Palestina y los niños que viven en Gaza. Escúchame, la raíz, el autor nos dice, es que el mundo odia a Israel. ¿Por qué? Porque odian a Dios. Él dice, tus enemigos, tus adversarios, Dios. O sea que la revelación aquí que debemos de comprender, y esto es profundo, es del por qué tanto odio. Uno dice, ¿por qué una nación tan pequeña ha sido odiada desde el comienzo de su formación? ¿Por qué? Porque el mundo que no conoce a Dios
y un mundo que está siendo inspirado por el espíritu del infierno, y de ahora sabemos el anticristo odia a Dios. Y porque, amén, el mundo que no tiene a Dios odia a Dios, las leyes de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, obviamente Jesús nos dice, nos va a odiar a nosotros como pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también odian a una nación la cual Dios escogió. Y esto es algo que está conectado bíblicamente. La nación de Israel existe hoy porque Dios la escogió. Independientemente de opinión popular, escúcheme, cuando hablamos del pueblo de Israel, llegamos a la clara conclusión que el diablo odia al pueblo de Israel. La razón es porque el diablo odia a Dios, el diablo odia todo lo que tiene que ver con Dios, y el diablo odia lo que Dios ha escogido. Deuteronomio 32, versículo 9. Pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posesión más preciada. Esto no es opinión humana, no es opinión del pastor Galván, no es opinión, amén, de redes sociales. Esto es Dios, la palabra de Dios. Y nos dice que el pueblo de Israel le pertenece al Señor. Primera Crónicas 17:22. Pues hiciste a tu pueblo Israel, pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, has venido a ser su Dios. O sea que una y otra vez en la Biblia podemos entender un mensaje claro. Cuando hablamos de la nación de Israel, hablamos del pueblo que Dios escogió. Y en unos minutos vamos a ver cómo comienza todo esto a través de un hombre llamado Abraham. Pero lo que podemos también llegar a la conclusión es esto. La razón por que la nación de Israel enfrenta tanto odio, amado, es porque el diablo odia lo que Dios ha escogido. Apocalipsis es un libro muy profundo, un libro muy profético, un libro muy profundo de poder comprender. Hay muchas cosas que realmente no podemos comprender porque son proféticas, todavía no han tomado lugar. Pero lo que sí podemos aprender es lo que Apocalipsis 12 nos enseña, nos habla del odio del diablo, lo identifica como el dragón, enfurecido con una mujer que muchos comentaristas nos dicen representa a la nación de Israel. Y escucha el mensaje, ¿ok? Apocalipsis 12:17. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Versículo 1 del capítulo 2. Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Esto es Juan hablando, ¿ok? Vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar luz. Versículo 4, con la cola, ahora está hablando el diablo, arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo, las arrojó en la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar el bebé en cuanto naciera. Sabemos bien que ese bebé está hablando de Jesús. Está hablando de una mujer dar a luz el Mesías. Muchos comentaristas saben, amén, y hablan de que esto podía estar hablando de María. Sabemos independientemente, Jesús fue judío. ¿Cuántos dicen amén? María fue judía. Amén. Y la Biblia nos enseña que el dragón aborreció a la mujer. La razón era porque la simiente, el hijo, el que iba a nacer para salvar el mundo, iba a nacer. Y el dragón quería destruirlo, quería destruir a la mujer y quería destruir al hijo. Porque Israel es el pueblo con quien Dios estableció un pacto eterno, amado.
y porque las Escrituras sitúan a Israel en el centro de los propósitos redentores de Dios, la hostilidad hacia esta nación es mucho más que un asunto político. Escúchame, es un reflejo de una lucha espiritual. Cuando tú ves en las noticias, cuando escuchamos gente que está inspirada, es como que a propósito están vomitando ahora en contra de Israel. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto odio? La Biblia nos enseña por qué. El salmista nos dice, porque te odiaron a ti, son tus enemigos. La Biblia nos dice que Dios escogió al pueblo de Israel como nación. Zacarías capítulo 2 versículo 8 dice, el que los toca, toca la niña de su ojo. Eso es profundo. O sea que esto es espiritual, esto es mucho más que la opinión popular. Y sabemos bien que esto está directamente conectado con Génesis capítulo 12. La Biblia nos dice en el versículo 1, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Eso es profundo. La bendición de Dios descansa, Dios le dice, a un hombre que sabemos bien obedeció, y de él, de sus lomos, Dios creó una nación que hoy en día se llama Israel. Y es por eso que el odio insaciable que hoy se observa no es simplemente un conflicto humano, escúchame, sino una manifestación del mal que se opone a la obra divina que está directamente conectada con las profecías del rapto y los últimos tiempos. Génesis 17 versículo 1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad, lleva una vida intachable. Y escuche esto, yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Yo, versículo 7, confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Note el lenguaje aquí, eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, será posesión de ellos para siempre. Note el lenguaje, y yo seré su Dios. La tierra de Canaán, Dios le dice a Abraham, va a ser de tus descendientes. Esto es un pacto. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pacto? Y Él dijo, este pacto es eterno. En otras palabras, no es un pacto de 100 años, no es un pacto de lo que es opinión popular, es un pacto eterno. Dios le dijo a Abraham, tú vas a ser un padre de una nación. De tus lomos van a salir muchas naciones, pero sabemos bien que Abraham dio a luz lo que nosotros sabemos y conocemos, es el pueblo de Israel, su posesión preciada. Y Dios le dice, este pacto va a ser eterno. Quiero concluir con nuestro llamado ahora. Y es aquí donde vamos a entrar como cristianos. Nuestra posición como hijos de Dios y como iglesia con respecto a la nación de Israel. La gran pregunta que cada cristiano se debe de preguntar es esta: ¿de qué lado yo estoy parado con respecto a la nación de Israel? Cuando hablamos del tema de la nación de Israel, ¿qué es lo que yo creo con respecto a la nación de Israel? ¿Y cuál es mi convicción con respecto a la nación que Dios escogió? Y esto, escúchame, debe ser establecido en tu vida. La razón es esta: vivimos en un tiempo donde gente hoy en día está siendo amenazada, criticada, ridiculizada
porque están profesando que creen que la nación de Israel es un pueblo escogido por Dios. Y por eso nosotros como cristianos, amén, no podemos darnos a la opinión popular, tenemos que darnos a la opinión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios escogió, lo que Dios declaró. Y esta noche yo estoy predicando esto. La razón es esto, porque tarde o temprano esto va a ser probado en su fe, sea en su trabajo, sea en su familia, sea en donde sea. Usted va a ser probado en la convicción de lo que usted cree, donde el pueblo de Israel está parado. Y sabemos bien que la mayoría de la gente del pueblo de Israel no conoce a Jesús, pero la Biblia nos declara que un día lo van a conocer. Aleluya. Pero la convicción tiene que ser establecida en nosotros, y esto es que tenemos que pararnos del lado de las Escrituras. Lo que me ha perturbado últimamente es escuchar mucha gente que profesa ser cristiana, pero tienen vergüenza de defender lo que la Biblia dice con respecto a la nación de Israel. Dios nos libre, ¿cuántos dicen amén? Que nosotros comprometamos nuestras convicciones para ser aplaudidos por el mundo. Es más, yo he escuchado a pastores que hoy en día han dicho, bueno, es que realmente yo tengo muchos musulmanes en mi iglesia y no quiero hacer mucho revuelo, entonces no quiero hablar de la nación de Israel, no quiero orar por la nación de Israel. Escúchame, Dios nos libre que comprometamos lo que la Biblia dice por la opinión popular. Yo no tengo vergüenza de decir, ¿sabes qué? Yo creo que Dios escogió la nación de Israel y Dios me llama a orar por la nación de Israel. Aleluya. Y eso es bíblico. Y yo no tengo ninguna vergüenza. Hoy en día sabemos bien, últimamente el pastor Greg predicó de esto, que hay una errónea doctrina barriendo las iglesias y muchas hispanas, y esa doctrina se llama la teología de reemplazo. La teología de reemplazo es la creencia que la iglesia cristiana ha reemplazado al pueblo de Israel en el plan de Dios y que el Nuevo Testamento ha reemplazado el Viejo Testamento. Pero déjeme aclararle, lo que es la teología de reemplazo no es bíblico, es falsa doctrina. Dios bíblicamente nunca descartó la iglesia o el pueblo de Israel completamente y lo reemplazó con la iglesia. La iglesia fue injertada con el llamado que todavía el pueblo de Israel tiene. ¿Por qué decimos esto? Porque es bíblico. Escucha esto, Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo nos explica aquí. Eso es el Nuevo Testamento. Escucha las palabras de este hombre, Romanos 11, versículo 1. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Versículo 2, no, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Cuántos saben que eso es claro? Como dicen por allá, más claro echarle agua, mano. Aleluya. Dios no reemplazó. El apóstol Pablo sigue diciendo, escucha esto, versículo 17, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancados, y ustedes los gentiles, está hablando nosotros, no somos judíos, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas, está hablando el pueblo de Israel, que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Versículo 28, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia
Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo de Dios que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, Abraham, a Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. En otras palabras, Pablo nos dice, ustedes gentiles fueron injertados con el llamado que Israel ya tiene. No sean orgullosos, no se digan, híjole, estos judíos, nada. No digan, denle gracias a Dios, que Dios nos dio gracia a nosotros. Pero las buenas nuevas es esto, que así como el pueblo de Israel fue escogido por Dios, nosotros como iglesia hemos sido salvos por gracia. Versículo 25, el mismo capítulo, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo, y entonces todo Israel será salvo. ¡Aleluya! En otras palabras, amén, nosotros gentiles hemos sido injertados por gracia, pero Dios no descartó a Israel. Sí, ahora están cegados, pero va a venir un día donde van a arrepentirse y reconocer que Jesús era el Mesías. Zacarías lo pone de esta manera, capítulo 12, versículo 9. Pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones. Escuche esto, esto es Dios. Voy a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán duelo por él como un hijo único. Se lamentarán amargamente. Esto es poderoso. ¿A quién traspasaron? A Jesús. Cuando estaba muriendo en la cruz lo rechazaron, pero Jesús, amén, nos dice con una profecía aquí, pero va a venir un día que van a mirar a aquel que traspasaron y van a reconocer que Él fue el Mesías. Y Dios va a salvar a la nación de Israel. Entonces quiero cerrar con el llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestra posición? Escúcheme, como cristianos y como nosotros como iglesia, nosotros honramos la nación de Israel. Honramos lo que Dios honra. Esto no quiere decir, y quiero aclarar esto, que nosotros, amén, de una manera ciega vamos a aceptar todas las acciones del gobierno israelita sobre los mandatos de Dios. No lo hacemos con ningún gobierno. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros obedecemos a Dios, no a gobiernos. Pero eso no nos da el derecho de despreciar lo que Dios nos llama a honrar. Génesis 12:3. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te traten con desprecio. Este es un pacto eterno. En otras palabras, nosotros como cristianos honramos la nación de Israel, oramos por la nación de Israel. Salmo 122, versículo 6, pedid la paz de Jerusalén y sean prosperados todos las que la aman, las que te aman. En otras palabras, nosotros oramos por el pueblo judío, que Dios le dé paz, que Dios los traiga salvación. Nosotros juzgamos gente que odia a Israel, lo juzgamos. Nosotros confrontamos la mentira y nosotros reconocemos que el pueblo de Israel es parte de un pacto eterno. Y por último, nosotros como cristianos agradecemos a Dios que por medio de Israel vino la salvación al mundo. Por la nación de Israel, escúcheme. Y quiero que quede bien clarito como agua. Jesús le está hablando a una mujer de Samaria. Ella no era judía. Jesús en amor la alcanza. ¿Por qué? Porque Jesús quiere salvar al mundo entero. Pero Jesús le dijo algo profundo. Cuando está tratando con su manera de adorar, Jesús le dijo en Juan capítulo 22, porque la salvación viene por medio de los judíos.
La salvación vino por medio de los judíos, esa nación que siempre está siendo criticada, despreciada. Jesús fue judío, aleluya. Y no estamos, amén, avergonzados de eso. Y la Biblia nos dice que va a haber un día donde los judíos, después del rapto, yo entiendo, hay mucho que va a tomar lugar, pero la Biblia nos dice que un día el pueblo de Israel va a reconocer que Jesús era el Mesías y va a conectarse con el plan maestro de Dios. Y yo quiero declarar esta noche, yo no me avergüenzo de reconocer que el pueblo de Dios, la nación de Israel, es el pueblo de Dios. Y nosotros como gentiles, como Pablo nos dice, hemos sido injertados a ese maravilloso plan eterno por gracia divina. Entonces cerremos con esto. A mí no me interesa lo que la opinión popular habla. No me interesa cuántos influencers en YouTube están criticando, despreciando a Israel. Déjeme decirle, la Biblia nos dice que va a venir un día donde Dios va a juzgar a los enemigos de su pueblo. Y Salmos 83, el salmista nos dicen, te odiaron a ti, Dios, y odiaron a tu pueblo Israel. Pero no te olvides, y déjeme decirle que nosotros servimos a un Dios justo, aleluya. Quiero cada ojo cerrado, rostro inclinado en reverencia a Dios.